quiere decir ganar en Gaza, primero? Pues lo primero es describirles lo que ha pasado en Gaza para poder definir qué sería ganar. En 2005, primer ministro de Israel, Ariel Sharon, decide entregar Gaza a OLP Fatah. OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Yo insisto siempre en llamarla por su verdadero nombre, que es OLP Fatah, porque cuando nos cambian los nombres de las organizaciones, luego se nos olvida que es la misma y nos empiezan a dar a tole con el dedo, como decimos en México, y nos empiezan a convencer de que la naturaleza de la organización cambió porque le cambiaron el nombre, cuando obviamente no es el caso. Lo estamos viendo ahora en Siria, que a los terroristas de Al-Qaeda en Irak, que produjeron la guerra civil en Siria, luego se hicieron llamar Al-Nusra y ahora se están llamando Tariq al-Sham, o no sé qué nombre nuevo se pusieron, son los mismos, ¿no? Es ISIS, nada más se van cambiando los nombres, ¿no? Entonces, la Autoridad Palestina, que ahora gobierna a los árabes musulmanes en Judea, Samaria y Gaza, perdón, en Judea y Samaria, porque en Gaza es Hamas, en realidad es OLP Fatah. Y yo siempre digo OLP Fatah porque el órgano que controla a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, como se hace llamar, desde 1968 es Al-Fatah. Entonces, en realidad, la OLP es Al-Fatah, hay que decirlo siempre. Le entrega Ariel Sharon a OLP Fatah Gaza en 2005. El argumento público para este desalojo unilateral, como lo llamaron, porque no se pidió nada a cambio, simplemente el gobierno de Israel se salió de Gaza y evacuaron a la fuerza a todos los israelíes que se habían ido a vivir en Gaza. No se querían ir, entonces el ejército israelí entró a sacarlos a la fuerza. El argumento público para hacer esto, con lo cual quisieron convencer a los israelíes de que esto era una buena idea, fue que iban a hacer el experimento de ver qué pasaba con el autogobierno de los árabes en Gaza. Y aunado a esto, les decían a los israelíes, miren, le vamos a demostrar al mundo que nosotros estamos en la buena, que nosotros sí queremos la paz, que no nos oponemos a las aspiraciones nacionales de los árabes palestinos y lo vamos a demostrar entregándoles Gaza y con eso exhibimos nuestra buena voluntad y generamos un primer paso muy importante para que ya avance el proceso de paz, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que en 2007 OLP Fatah le entregó Gaza a Hamas. En los medios esto se representó como una supuesta guerra entre OLP, muy breve, entre OLP Fatah y Hamas. Y lo que no le platicaron a la gente fue lo que reportó un periodista que estaba emplazado en Gaza cuando todo esto sucedió, que estuvo entrevistando a los terroristas de OLP Fatah, que estaban muy confundidos porque les habían dado órdenes de no pelear. Y esa es la única manera que tenía Hamas para ganar esa supuesta guerra, porque la razón de terroristas de OLP Fatah versus Hamas en aquel momento era 11-1. 11-1. Además, OLP Fatah estaba armado hasta los dientes y tenían varias fortificaciones en Gaza, por lo cual era imposible que Hamas hubiera ganado una verdadera pelea entre Hamas y OLP Fatah. Fue un teatro, como ha sido el teatro más generalmente de la supuesta rivalidad entre Hamas y OLP Fatah y la supuesta diferencia de ideología que tienen estas dos organizaciones. Son los mismos. Y si ustedes van a leer, nosotros les damos la documentación en el sitio, si ustedes van a leer la Constitución de Hamas, van a ver en la Constitución de Hamas que uno de los artículos de esa Constitución es para echarle flores
a OLP Fatah, que OLP Fatah es nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, nuestro papá, es nuestra familia, nunca nos vamos a pelear con nuestra familia, vamos todos juntos contra Israel, etc. Son los mismos. Y entonces lo que hicieron en esa ocasión es que pues, dispararon al aire para que pareciera que se estaban peleando. Y luego, porque no se murió nadie, asombrosamente no, se murieron un par de niños israelíes con un misil que de pronto salió, pero entre ellos no se murió prácticamente nadie. Y le entregan le entregan Gaza a Hamás en 2007. Y entonces lo que sucede a partir de ahí es que empiezan a llover cohetes contra la población civil israelí desde Gaza. Y Hamás, con un torrente de dinero que le empezó a llegar de todos lados, que no es nada más de los yihadistas, sino que también viene de, bueno, todos son yihadistas yo creo, pero no todo viene del mundo árabe musulmán, sino que viene mucho dinero también de los gobiernos occidentales, mucho de esto gestionado a través de la ONU, etc. Y con ese dinero, que es muchísimo dinero, Hamás lo que hizo fue construir una red de túneles debajo de todo Gaza y además construyeron toda una infraestructura militar terrorista para atacar a los civiles israelíes. Esta es una descripción de Reuters, que no es ningún amigo de Israel, sobre la infraestructura de los túneles en Gaza. Dice, bajo el paisaje bélico de la ciudad de Gaza se encuentra una vasta red de túneles construida por el grupo militante palestino Hamás. Militante porque nunca pueden decir terrorista. Algunos pozos de entrada están ocultos entre lo que queda de los edificios de varios pisos de la ciudad, devastados por los ataques aéreos israelíes. Otros están disimulados en las dunas de arena fuera de la ciudad o escondidos en viviendas privadas. Conducen a un laberinto de pasajes interconectados que se extienden bajo las calles de Gaza, abarcando cientos de millas hasta llegar a casi todas las áreas del enclave. O sea que realmente el territorio de Gaza enteramente se ha convertido en una infraestructura terrorista militar. ¿Okay? En los medios acusan mucho a Israel de presuntamente estar atacando infraestructura civil en Gaza. ¿Perdón? ¿Cuál infraestructura civil? Todo Gaza se ha convertido en una infraestructura terrorista militar. Todos estos túneles, es un hormiguero que está abajo de todo Gaza. Hasta en las dunas hay boquerones para meterse a la red de túneles. Tienen entradas en las casas de la gente, en las casas supuestamente privadas, civiles de la gente, hay entradas a esta infraestructura de túneles. Los hospitales, las guarderías, las escuelas, todo el enramado el hormiguero de túneles se conecta con todos estos edificios. Entonces, cada vez que Israel destruye algo, dicen, ¡ay, está atacando la infraestructura civil! No existe. Esta es infraestructura terrorista. Para que se den una idea, los túneles del metro de Londres son un total de 402 kilómetros de túneles. Los túneles bajo Gaza son 500 kilómetros según la propia Hamás. Y por supuesto que estos túneles para lo que se usan es para mover terroristas de un lado a otro, para mover a los rehenes y sacarlos de ahí, para que se escapen los directivos de Hamás a Egipto, para mover las armas de un lugar a otro, para traer víveres desde Egipto, porque de hecho se descubrió que ahora que finalmente Israel logró controlar tomó el control del corredor de Filadelfia, que es un pedazo de la frontera. Ah, gracias. Ahora que Israel tomó el corredor de Filadelfia, que está en la frontera de Gaza con Egipto, se descubrieron más de 150 túneles conectando a Egipto con Gaza, a través de los cuales, por supuesto, estaba fluyendo armamento, víveres, etc. Lo cual es la evidencia de que el presunto acuerdo de paz entre Egipto e Israel pues no ha servido de nada, ¿no? Egipto no lo respeta, ¿no?
Y la consecuencia de todo esto en Gaza para la población árabe contra la humanidad y crímenes de guerra, o sea que era muy conocido. Se escribió un libro sobre su vida y su papel en la solución final de los nazis en 1948 por un señor Maurice Perlman. Se escribió otro libro sobre el mismo tema en 1967 por un autor de apellido Shechtman, pero inmediatamente después de la publicación de ese libro, chitón, no se volvió a mencionar a Husseini ni su papel en la solución final de los nazis alemanes en ningún lado, en ningún medio, en ningún texto universitario, académico. Y una de las cosas que nosotros hemos estado documentando en Management of Reality, como se llama nuestro esfuerzo en la administración de la realidad en castellano, es que cuando los grandes medios y el mundo académico dejan de mencionar un tema, bastan como 3 años, 3, 4 años, para que desaparezca de la conciencia histórica de la gente de a pie. Simplemente se esfuma, ya nadie sabe qué pasó. Y eso fue lo que pasó con Husseini. Por eso fue posible firmar el Tratado de Oslo. Porque cuando presionaron a los israelíes para que se firmara el Tratado de Oslo y entrara OLP Fatah a Israel, ya nadie se acordaba de Husseini, ni tampoco sabían que Husseini, después de la Segunda Guerra Mundial, había sido el creador de la Al-Fatah, que luego se come a la OLP, ¿okay? Y que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Si todo eso se hubiera entendido en el periodo 1991 a 93, que es cuando se estuvo presionando a Israel para que firmara el Tratado de Oslo, pues obviamente que no se hubiera firmado. ¿Aquí alguien sabe con qué margen de votos se aprobó el Tratado de Oslo para traerse a OLP Fatah a Israel? ¿Nadie sabe? Otra cosa que sin duda está siendo suprimida, porque esto debería de ser cultura general. El Tratado de Oslo tuvo un margen de votos a favor de 1. Si un voto se hubiera cambiado en la otra dirección, el Tratado de Oslo no se hubiera aprobado y OLP Fatah no hubiera entrado a Israel. Y todo este desastre que estamos viendo ahorita no habría sucedido. Un voto. Lo cual quiere decir que suprimir esta información era absolutamente imperativo para poder conseguir que se aprobara el Tratado de Oslo. ¿Ok? Este es el testimonio es una cita de una parte del testimonio que dio Dieter Wislicenny. Dice, si voy a necesitar mis lentes porque no veo nada, dice, el muftí Husseini es un enemigo mortal de los judíos y siempre ha peleado por la idea de exterminarlos, insiste siempre en esta idea y también en sus pláticas con Adolfo Eichmann. El muftí es uno de los progenitores de la destrucción sistemática del pueblo judío europeo por los alemanes y se ha convertido en el colega permanente, socio y consejero de Eichmann en la implementación de este programa. Ahí lo vemos pasando en revista de sus tropas genocidas. Entonces, otro detalle que les tengo que dar sobre OLP Fatah es que OLP Fatah es la creadora de Irán. Esto también ha sido suprimido. Seguramente nunca lo habían oído. Que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y los otros ampones de OLP Fatah pusieron en el poder a Ayatollah Khomeini. Hay algunos reportajes de hace mucho tiempo, sí, del segundo canal. Yo he visto esa imagen, te estoy hablando de cuando yo tendría 30 años menos. Y algo había en algunos reportajes de la segunda cadena. ¿Sobre qué punto? La Segunda Guerra Mundial. No te puedo... sobre Husseini y la Segunda Guerra. Sí, no sí. con esa precisión que tú estás diciendo, sí, claro. terminador de judíos, sí, sí. Pero que sí era un colaborador del régimen. Sí, eso es verdad. Entonces, y en la película Éxodo de Paul Newman sí. se menciona al Gran Mufti de Jerusalén como un enemigo de sí, la guerra. Es verdad. Entonces, la gente que sea... Sí, hay un poquito, tienes razón. La gente que se interesa en este tema y que sí sabe un poquito de Husseini, esto es lo que sabe. Que Husseini fue un colaborador. Nombrado por los británicos. Sí, así es. Hasta ahí llegaba yo. Sí, pero lo que no le dicen a nadie, o sea, inclusive los que estudian un poquito y se enteran de que Husseini colaboró con los nazis, de lo que nunca se enteran es que él estaba dirigiendo el sistema de campos de muerte con Eichmann. O sea, porque lo que eso implica es que Husseini es el verdugo del pueblo judío europeo.
Y si el verdugo del pueblo judío europeo, además, es el creador, el padrino de Arafat, porque a Husseini no lo enjuiciaron después de la guerra, escapó la justicia, se refugió en Cairo, y en Cairo le dio entrenamiento nazi alemán a Yasser Arafat en los 50, a Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes, y eso se convirtió en el núcleo de Al-Fatah. Y esa es la conexión que la gente no tiene, no conectan el papel indispensable de Husseini creando este órgano que metieron en Israel, ni tampoco la conexión de Husseini con la solución final. Entonces, imagínense ustedes, OLP, esto que les acabo de decir sobre Irán, también es desconocido del público, estaba en la primera, y lo pueden ustedes ir a ver en nuestro website porque les damos toda la documentación y ustedes pueden ir a los archivos de los periódicos para verlo también. Primera plana del New York Times, primera plana, en 1979, cuando sucedió la revolución islámica en Irán, explicando el papel de OLP Fatah en esa revolución. Y lo que explicaban en la primera plana del New York Times es que OLP Fatah había armado hasta los dientes y entrenado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Y esas guerrillas son las que pelearon en Irán y quitaron al Shah y pusieron a Ayatollah Khomeini y crearon el Estado yihadista terrorista de Irán. Acto seguido, toma el poder el Ayatollah Khomeini y manda un avión a recoger a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y a sus cuates y se los traen a Teherán para celebrar con Khomeini el triunfo de la revolución. Y los directivos de OLP Fatah le ayudaron a Khomeini a crear Savama, que es el órgano, es la policía secreta que reprime a la población iraní, y la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo, y es creadora de Hezbollah, que es el grupo terrorista que ha destruido a Líbano. Todo eso ha hecho OLP Fatah. Cualquiera de estos dos datos que yo les acabo de dar, el origen nazi de OLP Fatah o el papel central líder de OLP Fatah en la creación del Irán yihadista, cualquiera de los dos es totalmente suficiente si se hubiera conocido ampliamente en el periodo 1991 a 1993 para estropear por completo el esfuerzo de firmar el Tratado de Oslo y traerse a estos genocidas a territorio, escúchenlo bien, militarmente estratégico del Estado judío, porque Judea, Samaria y Gaza son territorios militarmente estratégicos. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el Estado judío, al Estado judío que fue creado para proteger al pueblo judío de los genocidios, un esfuerzo de las potencias occidentales, porque fue sobre todo liderado por Estados Unidos, produjo un trenecito diplomático para meter a la gente que quiere repetir Shoah al territorio militarmente estratégico de Israel. Eso fue lo que pasó.